Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto evento, a esta cuarta sesión de los seminarios sobre peritos, sobre el rol de los peritos en el arbitraje internacional, organizado por el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Es, como siempre, una verdadera satisfacción poder hacer la presentación de introducción a este acto. Es, como digo, el cuarto, el primero que hacemos después de las vacaciones de verano para quienes están en España, en Europa o en el hemisferio norte en general, pero van a ver que merece la pena volver a estar en este tipo de eventos. Quien nos va a moderar hoy es Claudia Benavides. Claudia es, además de una muy buena amiga de muchos de los que estamos aquí y de España, una excelente abogada y economista colombiana con una enorme experiencia en materia de arbitraje como abogada y como árbitro. Y además tiene una característica muy singular, y es que es nada menos que la responsable a nivel global, a nivel mundial, de la práctica de resolución de conflictos de una firma internacional tan importante como Baker McKenzie. Fue primero la responsable en su país de origen, en Colombia, después lo fue en Latinoamérica, donde Baker McKenzie tiene una red muy amplia y además creo que sin ningún género de dudas la más antigua del continente, y después se ha convertido desde hace ya años en la responsable a nivel global de esa práctica. Además es también, para nuestra satisfacción, fundadora del capítulo colombiano del Club Español de Arbitraje y otros muchos méritos que no voy a explicar porque creo que no son necesarios. Para quienes no le conocen, lo van a ver enseguida, y para quienes ya la conocen son innecesarios. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y tuya es la palabra. José Antonio, 1.000.000 de gracias por esas palabras tan amables. Para mí es la verdad un verdadero placer estar hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias a Cian por la invitación a moderar este evento que me parece de toda la relevancia. Es de verdad un gusto estar aquí con colegas tan queridos y con expertos en estos temas que hoy en día, de cara a los retos que nosotros enfrentamos diariamente en los arbitrajes, realmente son fundamentales para un manejo adecuado y exitoso de este tipo de trámites. Hoy contamos con un panel de lujo, con expertos en el tema central que nos convoca hoy, que es e-discovery desde el punto de vista de los peritos. Y nos acompañan entonces, por una parte, Carlos Coscollano, quien es el responsable del área de tecnología forense y procesos de e-discovery en BDO España, y cuenta con formación como ingeniero en informática, máster en ciberseguridad y está certificado como auditor informático CISA por la ISACA. Nos acompaña también hoy Fernando Jiménez, que es director de NERA, José Manuel Albaladejo, que es actualmente director general de CROL, del área de Expert Services para el sector de construcción e infraestructuras, e Iván Ruiz, que es director de Analytic and Forensic Technology en Deloitte en Madrid. Como ven, es un panel de lujo, realmente expertos en todo lo que tiene que ver con e-discovery, no solamente desde el punto de vista de cómo se aplica, cómo se hace en la práctica, sino además también desde el rol de usuarios de ese tipo de servicios en calidad de peritos. Para no demorar más entrar en materia, me gustaría empezar con una explicación sobre qué es e-discovery desde el punto de vista conceptual. Un poco tal vez los antecedentes del e-discovery aplicado a casos voluminosos en términos de documentación, que es tal vez el área donde más vemos que se utiliza esta metodología. Entonces, para eso, Carlos, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Y lo primero quería, saludar a la audiencia, dando buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde geográficamente se encuentre cada cual. Y dar las gracias, por supuesto, a CIAM, primero por introducir este tema, que como ha dicho antes José Antonio, pues es un tema que creemos que es relevante y que evidentemente los que nos dedicamos a ello profesionalmente, pues nos es grato que se traiga paneles como este.
¿vale? Y por otro lado, pues que cuente con nosotros. O sea que muchísimas gracias a Cian por este evento y por esta participación. Bueno, tal como comentabas, Claudia, a ver, el objetivo principal de un proceso de discovery, se conozca o no se conozca y entre en un tipo de situación u otra, bien sea por un caso litigioso o por cualquier otro tipo de caso de investigación, al final es darle el tratamiento y procesamiento adecuado para que la puedan revisar y encuentren la información relevante entre toda la información que se pueda poner a disposición, ¿vale? Entiendo que como nuestra audiencia, la mayoría de ellos son abogados, yo no me voy a permitir ninguna licencia para explicarles lo que es el Discovery, ¿vale? Y el e-Discovery como evolución, puesto porque esto, bueno, viene del derecho anglosajón, está arreglado por el sistema civil y las reglas civiles en Estados Unidos y en Reino Unido, y formando parte de ese procedimiento y de esas reglas, pues prácticamente lo que consiste es poner a disposición de las partes una serie de documentación relativa a un determinado caso, que con el tiempo ha ido evolucionando y ha pasado de ser mayoritariamente papel a mayoritariamente en formato electrónico. Por lo tanto, pues esas mismas reglas que regulaban el Discovery, entendido como tradicional, pues han ido aplicando a lo que se ha ido evolucionando como el e-Discovery, ¿vale? Recopilando fuentes de información en formato electrónico y dando un sentido y una organización a todo el proceso de trabajo, dividiéndolo el tratamiento que haya que darle a los datos y quién lo vaya a dar, ¿vale? Y ha ido evolucionando y ha creado también su propio marco regulatorio y su propio marco de trabajo, que entiendo que hablaremos de él a lo largo de la sesión, en una especie de asociación o organismo denominado EDRM, Discovery Reference Model, que bueno, pues eso, ha creado ese marco de trabajo que nos sirve a todos, los más puramente técnicos y los más puramente juristas o abogados en pues ese tratamiento y procesamiento y recopilación de la documentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Y la verdad es que hoy en día, en términos de las pruebas documentales con las que contamos en los arbitrajes, pues la gran mayoría de ellas están en formato electrónico y es cada vez más extraño aportar a los diferentes trámites arbitrales pruebas en, digamos, documentos impresos, escritos que no estén en formato electrónico. Pero también eso mismo ha hecho que la cantidad sea excesivamente voluminosa. No porque antes cuando era en papel impreso no lo fuera, pero el hecho de que ahora la información y la mayoría de la información esté en formato digital hace que los volúmenes sean enormes, inmensos. Y ustedes obviamente deben tener una metodología, como tú lo mencionabas ahora, Carlos, para asegurar que esa revisión y búsqueda de documentación en formato electrónico pues, se haga de una manera eficiente. Me gustaría preguntarte, Iván, ¿cuáles son en términos generales esas fases que ustedes aplican cuando se trata de adelantar un proceso de e-discovery? Sí, muchas gracias, Claudia. Y me uno a los agradecimientos hacia mí, a todos los participantes por asistir a este evento, como apuntaba Carlos. Atendiendo a tu pregunta, lo cierto es que, y ya lo ha explicado Carlos, o sea, un proceso de discovery, valga la redundancia, es eso, es un proceso. Y la relevancia de utilizarlo es ser capaz de dar todos los pasos para garantizar no solo la eficacia probatoria de la localización de los documentos relevantes y que se aporte todo lo que es necesario, porque además, como apuntaba Carlos, sobre todo entendido en el sentido anglosajón, un proceso de e-discovery en el que estás obligado a poner a disposición de la otra parte determinada documentación, tiene serias implicaciones si no eres capaz de localizar documentación que obra en tu poder, la otra parte lo sabe y no eres capaz de aportarlo. O sea, puede ser muy problemático si no se es capaz de cubrir ese requisito. E incluso en el sentido de derecho continental, que lo utilizamos más como una herramienta para eficientar, no deja de ser igualmente relevante el asegurarnos de que está todo lo que es y es todo lo que está. Con lo cual, efectivamente, es muy relevante
tomárselo como un proceso en el que abordar muy distintas etapas. Voy a omitir o pasar muy por encima de una primera etapa cero, incluso, que sería el entender dentro de las compañías que formen parte de la controversia en el arbitraje, entender bien sus procesos de gobierno interno, porque como muy bien apuntaba Claudia, es que ahora prácticamente todo está en digital. Antes, o hace 15 años, como decía Carlos, pues los procesos de e-discovery casi consistían en: tome usted un disco duro, que aquí ya hay documentación, lo que necesito es que me ayude a clasificarla. Lo cierto es que ahora hay un ecosistema de sistemas de información tan amplios dentro de la propia compañía que prácticamente cualquier cosa que se quiera localizar y que sea relevante para el arbitraje va a estar en formato electrónico. Con lo cual es crítico entender esos procesos de gobierno internos de nuestro cliente cuando ayudamos a una de las partes, o incluso entender qué es lo que nos está aportando la otra parte. Con lo cual exige muchísima interlocución e entendimiento con las áreas de compliance, de seguridad, de riesgos, asesoría jurídica. Y esto es una etapa previa incluso a iniciar el proceso de discovery. Va muy enfocado a entender de dónde vamos a sacar datos, porque en un número de casos muy amplio acabamos siempre pensando en e-discovery como la revisión de comunicaciones en formato electrónico o de contratos, pero puede haber mucho más allá. Y de hecho, con el resto de panelistas expertos en ámbitos concretos, sectoriales o de arbitrajes sectoriales, pues yo creo que entraremos también en estos temas. Puede que no siempre esa relevancia esté en un documento, en un contrato, sino que haya que abrir la mente a otros sistemas, ¿no? Con lo cual es crítico abordar, los enumero muy brevemente, simplemente porque los tengamos todos en mente, aunque siempre es bueno contar con una ayuda en todas estas etapas, sobre todo para esa interlocución cada vez más técnica, cada vez más necesaria, ¿no? Esa identificación de fuentes de información es crítica, como decía, en primera instancia, y a partir de ahí una preservación y adquisición de los datos. La preservación entendida como que no se pierdan datos. También es un concepto muy del mundo del e-discovery anglosajón, aplicar el legal hold, que se traduce en que cuando se inicia un problema, cuando tiene el origen la controversia, hay que asegurarse de que nadie destruya información, tanto por nuestra propia defensa como porque la otra parte sepa que obra en nuestro poder. ¿Vale? Con lo cual esa etapa de preservación de las fuentes de información es crítica, y contar con alguien que ayude a garantizar que se genera una copia forense. ¿Vale? Creo que luego hablaremos también un poco más de la relevancia que tiene a efectos probatorios, a efectos de trazabilidad, porque lo importante en este proceso es que todo sea auditable, que todo sea trazable y que haya una garantía de autenticidad. ¿Vale? Luego hay 3 etapas eminentemente técnicas, bastante transparentes para el equipo más de asesoría legal, pero que son críticas: la parte de procesamiento y de análisis. ¿Vale? Para ello, pues utilizamos tecnología, utilizamos ayudas que nos permiten clasificar de manera semiautomática los contenidos, los documentos, los correos, los contratos, y a partir de ahí ordenar un entorno de revisión, ¿vale? Porque hay otra etapa que es la revisión. Por más que hablemos de tecnología, inteligencia artificial, ayudas tecnológicas, en un proceso de discovery, precisamente porque es fundamental la garantía y asegurarse de que todo lo que se aporte es correcto, siempre va a existir una fase de revisión manual, como mínimo, para asegurar que lo que se está localizando es relevante, y si luego requiere procedimientos de tratamiento adicionales. En la fase de production puede haber contenidos que necesiten ser aportados, pero que tengan unas partes sujetas a privilege, o que tengan información confidencial, sensible, o PII, Personal Identifiable Information, que sea necesario anonimizar. Es decir, el e-discovery comprende todas estas etapas que nos llevan a pasar de un gran volumen de información a un set de documentos con una alta relevancia. Es decir, es este proceso que nos ayuda, como siempre hablamos los que nos dedicamos a esto, a utilizar este embudo en el que pasemos de mucho volumen no muy relevante a muy pocos documentos que sean críticos para el arbitraje. Excelente, Iván, mil gracias. Muy claro, y para nosotros, digamos, creo que para los abogados que representamos a partes en un procedimiento arbitral, es fundamental entender cuáles son esas etapas para poder asimismo organizar adecuadamente el cronograma de trabajo, si se quiere, que siempre es fundamental también en este tipo de tribunales de arbitramiento con etapas complejas y con documentación tan voluminosa. Tú mencionabas un punto en particular que es el relacionado con la trazabilidad, y me gustaría tal vez retomar de pronto, volver a Carlos
con este punto, porque me surge la pregunta, y tal vez para nosotros como abogados ese es un tema crítico y entenderlo un poco es útil. ¿Cómo se asegura en ese proceso de e-discovery la trazabilidad hasta el origen de los datos, su integridad, que no haya sido adulterado el contenido de los datos o de los documentos? Perfecto, pues a ver, en todo tratamiento y procesamiento de datos, y el e-discovery aquí no es especial, es imperativo, como bien comentabas, preservar y mantener en todo momento la integridad y la originalidad de los datos, ¿vale? Entendiendo la originalidad como el contenido que un determinado fichero o documento tiene en una determinada versión o en un determinado momento, ¿vale? Entonces, una característica muy particular, que además no es aplicable a la documentación en papel conocida tradicionalmente, es que los ficheros electrónicos, aparte del contenido que pueda tener cada fichero, dependiendo del formato que sea y de lo que trate, lo que tiene asociados es una información electrónica denominada metadatos o metadata, que es parte del fichero, que tiene que ser preservada y tratada junto con el fichero, y que si se modifica, está modificando esa integridad y esa originalidad del documento. Por lo tanto, durante todo el proceso, y como comentaba Iván en las etapas, y sobre todo en las etapas primeras de identificación y preservación, lo que tenemos que asegurar es que efectivamente estamos llegando al dato que es, y cuando saquemos una copia de ese dato o nos proporcione nuestro cliente o las partes una copia de ese dato, esa copia no vaya a mantenerse, vaya a mantenerse exactamente igual en todo tratamiento y procesamiento que hagamos durante el proceso de discovery, apoyándonos, evidentemente, en las herramientas que nos proporcionan pues, las funcionalidades y capacidades adecuadas para mantener esa funcionalidad, ¿vale? Y además de mantener y preservar esa originalidad y esa integridad, las herramientas lo que nos permiten es llevar una trazabilidad, ¿vale? ¿Cuándo hemos incorporado ese dato? Si hay datos similares unos con otros, si existen distintas copias de un mismo documento, dónde estaban y quién las tenía en cada momento, dependiendo de las fuentes de información que finalmente tratemos. Y las partes que se incorporan a ese proceso de discovery, ya a lo mejor pues, en etapas posteriores más de la revisión, como por ejemplo vosotros los abogados podéis estar acostumbrados, podáis saber de dónde viene ese dato y si ese dato dentro del proceso de discovery ha sido ya revisado a lo mejor en una fase posterior, en una fase primera, en un primer análisis, pues para, digamos, en tratar de encontrar aquella documentación que pueda ser más relevante y eliminar aquella que no lo sea, etcétera. Y que se sepa pues quién la ha visto, quién la ha revisado, qué comentarios ha añadido al documento en cuestión, etcétera. Y que se sepa que si es parte del trabajo y del proceso de discovery, está dentro de esa base de datos que podíamos equiparar, que hemos creado con la ayuda de las herramientas, donde hemos contenido toda esa información de las distintas partes. Si está ahí contenida, va a mantener siempre su formato y su originalidad, ¿vale? Eso nos lo proporcionan principalmente las herramientas informáticas que han ido apareciendo en el mercado pues al hilo de los procesos de discovery, y que la verdad es que nos ayudan tanto a nosotros los técnicos a procesar esos grandes volúmenes de información de los que tú comentabas, Claudia, como a vosotros los abogados y al cliente y a las personas que al final son las que tienen que entender cuál es el contenido de esa información, tienen que determinar si es relevante para el caso, si no, si se está tratando o si se debería enfocar la revisión de una manera u otra para tratar de llegar a encontrar determinadas piezas relevantes, etcétera, etcétera. Esas herramientas, como digo, hacen de nexo de unión y hacen también de contenedor seguro, que nos permite a nosotros como técnicos saber que efectivamente todo lo que está ahí está procesado según las reglas que hayamos puesto de procesamiento, y a vosotros como asistentes, digamos, externos al proceso, pero que vais a utilizar las herramientas de revisión, saber qué información está contenida, en qué formato, quién la ha revisado, de dónde procede, y que bueno, pues durante todo el proceso de información va a seguir
en ese mismo formato, en ese mismo contenido y en esa misma originalidad que mencionaba anteriormente. Carlos, tú haces referencia a la revisión. Para uno, en el equipo legal es siempre, digamos, muy importante asegurar que cuando se hace esa revisión de la documentación en formato digital, en formato electrónico, realmente se esté cubriendo el universo completo de documentación y realmente se asegure que sí se están localizando todos los documentos que son relevantes al caso concreto. Cuando Iván nos estaba explicando las diferentes etapas que se aplican en este proceso de e-discovery, hablaba específicamente de la etapa de revisión. Y tú también la has mencionado ahora, Carlos. Me gustaría de pronto, volviendo a Iván, ¿cuáles son, digamos, esas opciones que hay desde el punto de vista de revisión de la información que aseguran, digamos, que sí se obtiene la documentación que se está buscando, y qué criterios tienen ustedes para definir entre esas diferentes opciones que tengan de revisión de documentación cuál es la más adecuada para el caso concreto? Y tal vez antes de pasarte la palabra, me gustaría recordarle a quienes nos acompañan hoy en esta sesión que están invitados a hacer las preguntas que quieran, aprovechando a nuestro panel de expertos usando la función del chat. Cualquier pregunta que quieran hacer la pueden poner en el chat y la transmitiremos a nuestros panelistas. Entonces los invito a todos a que aprovechemos a nuestro grupo de expertos. Iván. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Pues yo diría que, reforzando lo que tú misma apuntabas, o sea, lo que es clave en la etapa de revisión es que nos aseguremos de que todo lo que es relevante se ha localizado y que pasa a las siguientes etapas del proceso de discovery, si es necesario hacer una production, si es necesario aportarlo a la otra parte, etcétera, etcétera. Pero esa etapa crítica en la que se localizan y etiquetan los documentos como relevantes o se marcan para tener tratamientos adicionales de anonimización o cualquier otro proceso adicional, debe realizarse en ese momento. Y la respuesta muy rápida de cómo asegurarnos de que encontramos toda la información necesaria, con una palabra, sería tecnología. Sé que es como un cliché, pero lo desarrollo brevemente. Aquí sí que es cierto que es muy importante que tomemos el proceso de discovery primero sin miedo, segundo asistidos por quienes nos pueden ayudar a manejar estas herramientas, y tercero confiando en que, aunque tenga una complejidad técnica o tecnológica por detrás, va a estar en las etapas anteriores o en el aseguramiento de los datos, en el procesamiento, en el generar esa base de datos de la que hablaba Carlos, que nos asegure toda la trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero en la etapa de revisión, estas herramientas están diseñadas de tal manera que el revisor final, quien tiene que tomar la decisión sobre si un documento, sobre si un elemento es relevante o no, son bastante amigables. La complejidad puede venir de nuevo de parte del técnico en función de cómo queramos planificar esa revisión, porque existen distintas opciones. Y que yo creo que uno de los grandes parámetros para tomar la decisión sobre cómo abordar una u otra viene dado por el volumen y también por un tema de costes, porque obviamente lo ideal es revisar el 100% de la documentación y tomar una decisión individual sobre cada documento, pero obviamente en términos de coste, cuando tenemos volúmenes masivos, esto no es una opción. Sin embargo, si la revisión es relativamente pequeña, todavía existen revisiones lineales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una revisión lineal? Por ejemplo, si lo que hemos tenido es una entrega de documentación en formato electrónico por la otra parte y lo que necesitamos es revisarla por un equipo de revisores, etiquetarla, clasificarla, pero asegurarnos de que le revisamos el 100% de esa documentación, la tecnología en este caso únicamente nos va a ayudar a efectos de dotar de un entorno desde el que los revisores puedan acceder a los documentos, perdóname la expresión, sin pisarse entre ellos. Es decir, que sea una revisión ordenada, que no se solape, que un documento que esté revisando una persona no lo revise otra, que no haya conflictos entre el etiquetado de un mismo documento, pero sería una revisión totalmente lineal. En un escalón un poco superior a nivel de sofisticación tecnológica, estaríamos hablando de cómo localizar contenidos con criterios objetivos. Yo creo que también es un término que manejamos ya todos y con el que estamos familiarizados, que estaríamos hablando pues, de las famosas keywords, ¿no? Podemos sofisticarlo un poco más, creo que tampoco es el objeto de la sesión de hoy y tampoco por el tiempo que tenemos, pero este concepto de keywords
podría sofisticarse algo más, haciendo búsquedas conceptuales, filtros más complejos, pero porque nos entendamos todos, este segundo estadio de búsqueda de criterios objetivos, por lo que pasarías por una buena planificación, por una buena interlocución con el asesor legal, que defina cuáles son esos criterios, que el operario técnico programe estas consultas sobre el entorno de eDiscovery y que los revisores se aseguren de que lo que se está localizando de acuerdo a esos criterios, que esas keywords se están localizando bien. De nuevo, esto es casi más un ejercicio de planificación o de organización del trabajo que un proceso tecnológico. Se pueden establecer distintos niveles de revisión para asegurar un control de calidad sobre lo que se etiquete en un primer nivel. Se puede hacer un control de calidad sobre documentos descartados, sobre una muestra con base muestral, para asegurarnos de que los descartados efectivamente lo son y que los relevantes efectivamente lo son, pero no deja de ser un proceso técnico de sofisticación media. Y ya estaríamos hablando en un tercer estadio de cuando tenemos volúmenes masivos y muy poco tiempo de revisión, el utilizar pues, nuevas técnicas más sofisticadas de inteligencia artificial en la que la propia herramienta nos ayude a localizar contenidos. Estamos hablando principalmente porque os suenen dos principales términos, TAR y CAL, el Technology Assisted Review y el Continuous Active Learning. Los dos son técnicas primas hermanas que lo que nos ayudan es a que en base a decisiones pasadas, es decir, a lo largo de un proceso de revisión manual en el que se etiquete un documento como relevante o como no relevante, el Technology Assisted Review lo que hace es extrapolar los resultados de esa clasificación al resto de documentos, se crea un modelo y en base a el texto que contiene el resto de los documentos decide que si contienen términos similares puede, con un grado de probabilidad X, ser relevante un documento que no se ha revisado. ¿Por qué digo que esto aplica cuando hay poco tiempo? Porque al final lo que no vamos a tener es una garantía al 100% de que el modelo funcione perfectamente, como no lo tiene ningún modelo. Pero en poco tiempo, con un etiquetado de manual de una población reducida, podemos extrapolar resultados al 100% de la población. O al menos utilizar una asistencia a la revisión, que sería el Continuous Active Learning, que se basa en, por lo entendamos todos, pues como Amazon o Netflix, en que aunque no etiquete de manera automática, sí que prioriza dentro de la revisión aquellos documentos que puedan ser similares a otros que ya se han etiquetado como críticos. La típica sugerencia de si este contrato fue marcado como relevante, con base en el contenido que contienen estos 10, podría ser relevante que revises primero estos porque parecen similares a otros. Creo que he lanzado como muchos conceptos. La idea fundamental, en el fondo, acaba siendo tecnología, que está para ayudarnos, y segundo, planificación e interlocución. Dependemos mucho de los plazos, de los volúmenes y de los objetivos que marquemos con el asesor legal del cliente. Gracias, Iván. En los casos en los que frecuentemente nos encontramos con volúmenes enormes de documentación, incluida documentación en formato electrónico y digital, son los casos que se relacionan con disputas en el sector de construcción e infraestructura. Ese es un típico ejemplo de ese tipo de casos. José Manuel, tú eres experto en ese tipo de disputas. Has dado tu opinión como experto en múltiples casos que se refieren a controversias en el sector de construcción e infraestructura. Sería muy interesante para nosotros conocer desde tu punto de vista cuáles son esas ventajas o beneficios de usar esta tecnología de la que estamos hablando, estos procesos de eDiscovery en un trámite arbitral cuando se trata de un caso del sector de construcción o de infraestructura. ¿Tú cómo lo has vivido y en tu experiencia cuáles son, digamos, esas ventajas o beneficios de acudir a este tipo de herramientas? Muchas gracias, Claudia, y saludos a los asistentes y gracias por la invitación. Efectivamente, el tema que tocas del sector construcción e infraestructuras tiene dos características. Es un sector no solamente en tamaño uno de los mayores del mundo, pero es de los más ineficientes y de los que generan mayor nivel de documentación estructurada y desestructurada que hay. Cualquier proyecto en los que tú, José Antonio o cualquiera de los asistentes estén involucrados son proyectos que duran años y que generan desviaciones o problemas de decenas o centenas de millones de dólares y que generan teras de información
curiosamente, sobre una pequeña base, sobre en general un solo contrato, que es lo curioso, pero se genera un nivel de información enorme, ¿no? Antes hablaba Carlos Coscollano sobre la evolución que había habido en el sector, y esa evolución se lleva a otros niveles, y me refiero a la comunicación. Es decir, todos sois conscientes o somos conscientes que el uso de herramientas digitales de comunicación lo que ha hecho, además de otras cosas, ha sido multiplicar los volúmenes de información a niveles absolutamente enormes. Y por tanto, ¿qué beneficios tiene el Discovery o el Discovery digital? Más allá de los evidentes o los que vienen reglados por el Common Law, que no es un objeto sin duda de mi ponencia, pero sí hay dos temas importantes. Una es que haya una coherencia en la documentación. Al final, el Discovery digital, como también venían comentando los compañeros, es la puesta a disposición de la documentación probatoria, la documentación relevante, para que haya una coherencia y una consistencia a la hora de aportar las pruebas, aportar los sustentos objeto de ese arbitraje. Pero eso nos da pie a algo que es el beneficio último, porque al final es importante esa información. ¿Pero por qué es importante esa información? Porque esa información hay que tratarla, esa información hay que procesarla. Entonces, al final, peritos hay de diferentes tipos. El trabajo, digamos, del e-discovery tiene dos patas. Tiene la parte, digamos, del proceso digital, en el caso del e-discovery, de análisis de la información, y luego está el proceso que qué haces con esa información. Por eso no solamente útil para los abogados, sino también para los peritos. Como peritos tenemos la obligación o el cometido de reconstruir una historia, de poder contar qué pasó durante un periodo de tiempo en base a una documentación. Entonces, comentaba justo ahora, creo que Iván, sobre garantías. Efectivamente, la palabra garantías es peligrosa porque garantías en general en la vida hay pocas, y en procesos arbitrales que manejan estos volúmenes de información, lo que necesitamos es acercarnos lo más posible a la verdad. Entonces, más que en términos absolutos, me gustaría plantear esto en términos relativos. ¿Cuál es la garantía de ser capaces de analizar de manera eficiente a nivel humano 5 teras de información en 6 meses? En mi experiencia, Claudia, ninguna. La posibilidad de que se te escapen documentos, de que malinterpretes información, de que transcribas equivocadamente ciertas cosas, no me refiero en la documentación, sino en la parte de análisis, son altísimas. Entonces, mucha gente hablando también palabras que habéis mencionado y que José Antonio comentó al principio, que lo desconocido da miedo, y nos hemos encontrado con esa digamos, freno a la hora de empujar nuevas metodologías en sectores altamente tradicionales, y es, ya, pero es que esto los expertos lo hacen muy bien, los expertos, sí, perfecto, lo hacen muy bien, pero eres capaz de garantizarme o eres capaz de asegurar que un sistema de machine learning de los diferentes, del TAR o el CAL, van a errar. Sí, van a errar, pero la pregunta es, ¿van a errar más o menos que una persona? Entonces ahí es el siguiente paso en el que está generando una evolución tremenda, que es lo que al final redunda en el beneficio de quienes tenéis la responsabilidad de representar a vuestros clientes y plantear los diferentes escenarios, que es no solo asegurarse que se analiza la información de manera coherente y que hay una igualdad de condiciones a la hora de la información puesta a disposición, sino que esa información puede ser tratada y procesada de una manera infinitamente más eficiente, en el que además, pues ya habéis comentado, y tampoco por extenderme, hay análisis predictivos en el que, porque no nos olvidemos que en la comunicación no estructurada, en los correos electrónicos, en los contratos, en las cartas, en las actas de reunión, en toda aquella documentación que se refiere a un proyecto, nunca se refiere, o pocas veces se refiere, a los mismos términos de la misma forma. Se puede referir de muchísimas formas, de la misma forma que hay sinónimos en las palabras, hay sinónimos a la hora de referir muchísimos elementos. Tener herramientas que van aprendiendo, no solamente de forma autónoma, sino en caso nuestro tenemos equipos trabajando en revisar y depurar el trabajo de procesamiento para que en cada
revisión, ese proceso sea más eficiente, redunda en un beneficio en poder tener mayor claridad y mayor fiabilidad de reconstrucción de qué es lo que pasó en un proyecto, en un hecho concreto o en un periodo en particular. Mil gracias, José Manuel. Yo vi una pregunta que después ya a mí no me aparece en el chat, pero que entiendo que Iván contestó y quería como retomarla, pero ya no me aparece en el chat. Pero veo un comentario en donde nos dicen que por qué estamos haciendo referencia a Discovery en lugar de hacer referencia a exhibición documental. Y yo tal vez debo decir que estoy en línea, que creo que se puede de cualquier manera hablar de Discovery o exhibición documental y hablar también de producción de documentos en el marco y en el contexto de los tribunales arbitrales en donde se utiliza este tipo de mecanismo de cara a la búsqueda, digamos, a la revisión de información. Cuando piensa uno en Discovery, más desde el punto de vista legal y con los efectos que tendría en términos amplísimos de identificación de información bajo términos legales, es cierto que tal vez en ese contexto se inició el uso de este tipo de tecnologías, pero la realidad es que hoy en día, por fuera del marco del Discovery, desde su definición absolutamente legal y en el marco de un tribunal de arbitramiento en donde se esté tratando es de la exhibición de documentos y la producción de documentos, todo lo que estamos hablando hoy aplica de forma idéntica. Luego, bienvenido el comentario, en mi opinión. También, digamos, yéndonos un poco a las diferentes etapas que mencionábamos al inicio, que se utilizan en este proceso de revisión documental de documentos, digamos, digitales. Una de las etapas a las que se hizo referencia es la etapa de análisis. Y en lo que hemos conversado hoy aquí, pues ya se ha hablado de la aplicación de la tecnología, de la inteligencia artificial como ayuda en ese proceso de revisión. Hay, digamos que otro tipo de tareas que también son relevantes en esa etapa de análisis y que pueden ser necesarias en estos procesos de identificación de documentación y de revisión de documentación. Fernando, me gustaría preguntarte cuáles son esas peculiaridades de este tipo de procesos en las modelizaciones complejas de resultados del mercado, en lo que tú eres experto y tienes gran experiencia. Sí, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias también a Cian y a José Antonio por esta invitación. Efectivamente, en el mundo de hoy en día, la cantidad de información que hay disponible y su disponibilidad digital permite gestionarla de una forma mucho más eficiente y permite realizar ejercicios de modelización que te dan resultados de mercado, consecuencia pues, de una infracción contractual o de una infracción regulatoria, o sea que te permite aportar una prueba mucho más sólida en un arbitraje, en un litigio. El tema está qué nivel de discovery tienes que dar a la otra parte para que contraste ese ejercicio. Lógicamente puede ser muy sofisticado, puede ser una modelización muy sofisticada utilizando mucha información, pero para que sea creíble tiene que ser contrastable. La cuestión es, incluso si fuese información pública, si a la otra parte debe tener toda la información procesada en formato electrónico de forma que la replicación o la comprobación de los resultados sea muy sencilla, pues si basta con la referencia, la explicación, para que también tenga que realizar todo el ejercicio. Entonces yo creo que esa es una cuestión en la que normalmente cuanto más sencilla sea la réplica, mejor, más creíble será todo el proceso, pero también más vulnerable, lo cual también exige un trabajo mucho más minucioso, mucho más transparente, todos los supuestos que has utilizado, toda la información que has utilizado, la información que no has utilizado también. O sea que se plantean muchas cuestiones de cómo compartes esa información. Normalmente está procesada en softwares estadísticos
medianamente sofisticados, con lo cual se supone que si la otra parte tiene un nivel de peritaje también suficiente, debería tener el software, con lo cual con dar la base de información procesada y los códigos del software ya podría replicarlos. Y se plantean otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el diseño del modelo, si es muy sofisticado, si ha requerido mucha inversión y efectivamente tiene un valor en sí que es aplicable para otros ejercicios, pues hay temas de propiedad, si efectivamente tienes que compartirlo o no. En fin, se plantean diversas cuestiones que son relativamente nuevas y que yo creo, mi impresión es que se va haciendo camino sobre la marcha. Una cuestión que yo creo que es importante en este ejercicio de discovery y de contestación de los ejercicios y de las estimaciones realizadas es la posibilidad de poder replicar, porque efectivamente una vez que has desvelado, que has entregado todo tu trabajo de forma que sencillamente puede ser replicado y cuestionado, pues que tengas la posibilidad de defenderte en aquellos aspectos, bien sea en los supuestos realizados, en la solidez del diseño del modelo, etcétera, que tengas la posibilidad de réplica para un poco como contraprestación de ese esfuerzo de transparencia. Gracias, Fernando. En los comentarios veo que se está haciendo referencia al tema, a un tema que se discutió en relación con la fiabilidad de que la documentación encontrada en efecto cumpla con esa estrategia prevista por los abogados. Y tal vez aquí en este punto me parece importante, no sé quién de ustedes quiera hacer referencia al punto, y está relacionado también con alguna de las preguntas que mencioné anteriormente. Desde el equipo legal y uno como equipo legal y como abogado, siempre, digamos, su mayor preocupación es que ese proceso de revisión documental que se está haciendo utilizando estos mecanismos tecnológicos, en efecto, asegure de la mejor manera posible que se está ubicando la información que es clave, central, fundamental para el caso y que no se esté quedando por fuera ese tipo de información al utilizar estas herramientas tecnológicas. Si entendí bien el comentario que hizo José Manuel al respecto, creo que iba un poco al hecho de que cuando ese tipo de revisión se hace por parte de personas, de abogados, digamos, que es la manera tradicional en la que hacemos o veníamos haciendo anteriormente la revisión de la documentación, también podía ocurrir que documentos que fueran importantes de pronto no se identificaran o no se señalaran como documentos claves y relevantes, a pesar de aplicar pues todas las metodologías y herramientas posibles durante esa revisión hecha por equipos de personas para tratar de disminuir al máximo cualquier error en esa revisión de la documentación y asegurar que la revisión sea eficiente, completa y vaya a los puntos claves. Y lo que te entendí, José Manuel, es que con la tecnología pues pasa algo similar, aunque se reduce aún más la posibilidad de incurrir en ese tipo de posibles errores o fallas. Pero me gustaría, atendiendo al comentario que nos hacía ahora uno de los asistentes, creo que sí es muy importante como armonizar o aclarar tal vez cuáles son esos procedimientos que se siguen de cara a ese análisis y esa revisión para que nosotros como equipos legales sí nos sintamos tranquilos en el uso de estas herramientas y de estas tecnologías. No sé quién quiera aquí hacer algún comentario frente a ese punto. Si quieres, te comento sobre la parte primera, solamente Iván, Carlos o Fernando, del procedimiento formal tendrán mucha información más precisa. Desde el punto de vista del análisis de esa información,
No sé si habéis visto esos dibujos de principios del siglo pasado en los barcos que cruzaban el Atlántico, que pasaban de ser de vela a vapor, y muchos de ellos durante mucho tiempo compaginaban la vela y compaginaban el vapor. No se fiaban que se fuese a estropear la caldera y por tanto mantenían la vela. En nuestra experiencia estamos en algunos aspectos un poco ahí. Quiero decir, la realidad es que en ciertos sectores, en el sector de la construcción sin duda es uno de ellos, en la etapa en la que se encuentra el análisis masiva de información a través de asistencia no humana, está en una etapa muy neonata, pero muy, muy neonata. Para lo que debe ser, hay una gran evolución y son ciertas dos cosas. No se debe tener miedo al cambio cuando además está probado que el cambio y el apoyo que hoy estamos recibiendo a través de las herramientas y las programaciones de inteligencia artificial están ayudando, lo cual no quiere decir que con el rabillo del ojo, en paralelo, estamos haciendo también un chequeo tradicional de la información para asegurarnos que ese proceso de revisión no deja cosas relevantes. Eso, Claudia, no quiere decir que estamos garantizando que se revisa todo y cada uno de los documentos, no de punto de vista archivo, que por supuesto sí, me refiero desde el punto de vista análisis. Pero lo que estamos haciendo es multiplicando la potencia de tiro muchísimo. Y el sistema no es infalible, pero es un sistema que para todos aquellos que estáis más familiarizados utiliza metodologías y procesos de sentiment analysis en el cual ya no es que te diga blanco o negro o esto sí o esto no, sino que creo que comentaba antes David sobre cómo funciona el tema de que hay un contrato que se ha revisado y en función de qué has hecho con ese contrato el sistema aprende y te sugiere, oye, pues revísate primero estos otros. Funciona en muchos otros campos también, en que dicen, oye, si tú estás queriendo probar un daño en este área, te recomiendo que revises estos 4 cartas que, por lo que estoy viendo, apoyan tu tesis o, lo que es más útil todavía, la torpedean. Entonces, pero te lo dice con un grado de porcentaje de fiabilidad, con un 45% de probabilidad, este documento es importante que lo revises. Entonces, esos porcentajes, a través de la revisión humana del proceso y de las conclusiones que está haciendo y del refinamiento, cada vez van aumentando más y te permite, junto con el sistema digital, cada vez tener un grado menor de ineficiencia a la hora de analizar la documentación que ha sido expuesta. José Gracias, Manuel. Perdona, Claudia. Sí, no, yo había visto que Iván había levantado la mano antes. No sé, Iván, si tienes algún Sí, comentario adicional. Iba bastante en la línea de lo que apuntaba José Manuel. Al final existe esa tecnología que tenemos que tomar como una ayuda sobre todo a la eficiencia, pero a efectos de eficacia o de garantía, y yo creo que lo hemos ido comentando durante la sesión, sigue siendo importante una validación humana y al final el decidir cuánto de revisión manual vamos a incorporar será un tema de coste y de tiempo, de plazos y de cuánto estamos dispuestos a gastarnos. Si retomamos los 3 niveles de revisión que os exponía antes, si revisáramos el 100% de la documentación, pues tendríamos quizás más garantía sobre el resultado, pero normalmente eso no es posible. Lo que tendremos es que establecer unos criterios, apoyarnos en tecnología y sobre todo establecer procesos de calidad, de revisión de la revisión o de validación de lo que se haya etiquetado como relevante. En última instancia, podríamos hacer la analogía con una revisión en un data room físico de hace una década, ¿no? Nos podríamos meter en una sala con 200 tomos de papel a revisar y el reto seguiría siendo el mismo. O sea, ¿cómo soy capaz de encontrar lo relevante? Ahora tenemos muchísimas más ayudas, con lo cual aprovechémoslas, pero no tengamos miedo o excesivo reparo ostras, esto realmente, ¿cómo de fiable o cómo de infalible es? Pues tanto como medidas de seguridad o de control de calidad apliquemos, como os decía, revisando que lo etiquetado como relevante lo es, estableciendo revisiones sobre muestras de documentación no relevante para garantizar que no se está descartando nada que sea relevante
y apoyarnos en tecnología, pero también, obviamente, en el conocimiento y en la revisión manual de los equipos legales, que en el fondo son quienes deciden qué es relevante, qué no, qué se exhibe y qué no. Gracias, Iván. Carlos, te veo con la mano levantada. No, sí, si me permitís hacer un inciso, porque además estoy totalmente de acuerdo, voy en línea con mis dos compañeros, ¿vale? En realidad, uno de los principales beneficios que nos ha traído el Discovery y el eDiscovery es que es un proceso colaborativo, ¿vale? Entre quien tiene el conocimiento de dónde está la información, qué información se tiene que tratar, que al final es quien la genera pues el cliente o las partes en cada caso, ¿de acuerdo? Que son los que tienen que recibir un buen asesoramiento para decir, estamos buscando o pretendemos buscar sobre estos argumentos o este caso, proporcionarnos la información que pueda ser susceptible de contener lo que queremos encontrar. Como comentaba José Manuel en su exposición, no solo en su sector concreto, sino actualmente en todos, se está generando muchísima documentación duplicada, triplicada y cuantuduplicada, que no genera nada, que no añade más que ruido y que dificulta al final el encontrar lo relevante. ¿Por qué? Pues porque los repositorios iniciales donde se mantiene la información están accesibles a mucho público, a mucho usuario, ¿vale? Donde cada usuario puede coger su documento, hacer sus cambios y guardárselo en otro sitio, y al final acabamos teniendo múltiples versiones de distintos documentos que añaden complejidad a la hora de decir, ¿dónde tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar en el repositorio A, B y C, y eso pues va engordando la base documental, va añadiendo complejidad al tiempo que tenemos que dedicar y a los recursos tanto humanos como económicos que pueden generarse, ¿de acuerdo? Pero con el eDiscovery podemos hacer esto desde un principio, podemos planificar y decir, a ver, si vamos a buscar sobre esto, descartemos repositorios que no vayan a tener esa documentación, ¿vale? Y nos quedemos con aquellos. Entonces podemos hacerlo de dos maneras el Discovery, para encontrar y para descartar. ¿Vale? Descartemos todo aquello que no es necesario meter en nuestro proceso, con lo cual vamos a ahorrar mucho. ¿Vale? Y no hemos empezado el Discovery, estamos planificando. ¿Vale? Y dependiendo luego ya de lo que consideremos como pieza fundamental o pieza relevante para hacer nuestro análisis, nuestra revisión, nuestro tiempo de dedicación, pues ya habremos ganado algo, ¿vale? Y eso lo que tiene que plantear desde el primer momento, pues principalmente vosotros los abogados y los clientes, que sois los que conocéis sobre qué va a versar los distintos casos o los distintos análisis, ¿vale? Sí, es un trabajo conjunto, definitivamente. Efectivamente. Y eso yo creo que es uno de los grandes beneficios del eDiscovery, que se tiene que tratar como un proceso, no como una herramienta o como una tecnología o como una ayuda, sino como un proceso global en el que muchos distintos actores con distintas capacidades y con distintos objetivos van a trabajar conjuntamente y van a sacar algo valioso de todo ello, ¿no? Sí. Nos quedan pocos minutos. Voy a aprovecharlos para un par de preguntas. Una, tal vez, Fernando, te la voy a plantear pues en relación con el tema de cuantificación de daños o efectos económicos en el que tú tienes una gran experiencia, y voy a cerrar después con una pregunta que nos hace uno de los asistentes al webinar de hoy. Fernando, en esos ejercicios complejos de cuantificación de daños o determinación de cuáles son los efectos económicos, donde es necesaria una simulación de un resultado de mercado, ¿qué impacto tiene o cómo afecta el hecho de que la información esté digitalizada? ¿Eso qué impacto tiene? Sí, gracias, Claudia. Pues, la digitalización lo que permite es utilizar mucha más información y hacer un ejercicio mucho más preciso y mucho más sofisticado. El problema de ello es que previsiblemente los árbitros se encontrarán con periciales contradictorias muy técnicas y tendrán un reto de discernir efectivamente cuál de ellas es mejor.
O sea, yo veo que ahí hay un reto importante, puesto que el grado de especialización de los árbitros es distinto y sí que les va a exigir un esfuerzo de discernir importante. Quizás sería ese el reto principal. Luego hay un tema de costes también, que claro, no es lo mismo trabajar para hacer una estimación que trabajar para que te repliquen esa estimación. Y luego todo el proceso de discovery, acceso a los datos, data room, compartir códigos, programas, es una labor adicional. Muchas gracias, Fernando. Y voy a cerrar con una pregunta que me pareció muy interesante porque es como la plantea nuestro mismo asistente, futurista. Dice, una cuestión un poco futurista. Dada la creciente transformación digital y la mejora continua en la tecnología disponible para la revisión y en cierto nivel interpretación de la documentación digital, nos pregunta, ¿creen que en algún momento cercano, 10 años, pone entre paréntesis, el trabajo del perito será mayoritariamente hecho por tecnología y no más por personas? José Manuel. Este es un... A ver, sí, estoy activado. Este es un debate activísimo que tenemos dentro de la misma casa. La respuesta creo que no. Creo que no, porque se ha dicho, y además, no porque esté en una etapa neonata, voy a estar solamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, de que es un proceso colaborativo, que hemos mencionado antes también. Tenemos muchos ejemplos de usos de tecnología en lo que también algunos asistentes lo han mencionado. Esto busca aumentar la eficiencia. En la gran mayoría de los casos, Claudia, y lo sabéis vosotros mejor que nadie, las cosas no son ni blancas ni negras, porque no son de sumar 2 más 2 igual a 4, son de interpretar qué pasó en función de elementos tangibles e intangibles. Por tanto, la tecnología es una gran ayuda, pero no creo que sea, que ni mucho menos en esos 10 años, vaya a ser sustitutiva del perito, sino que va a convertirse en una tremenda aliada del perito, de los abogados y de los clientes, y es un error tenerle miedo. Y en nuestra casa o periférica hay gente que dice, no, pues que entonces va a desaparecer el experto. No, yo creo que no, creo que el experto va a dedicarle más tiempo a ciertas cosas que antes no. Que sepáis que la tecnología, y voy a poner un ejemplo, solamente ha eliminado un puesto de trabajo en el mundo, que es el de ascensorista. Que lo sepáis, eso está ampliamente discutido. La tecnología no ha eliminado puestos de trabajo, los ha cambiado, los ha modificado, los ha hecho más eficientes, pero excepto este ejemplo de ascensorista que se han desaparecido porque ahora ya no hacen falta, la tecnología suele ser mayoritariamente, incluso con su máxima evolución, un gran aliado más que un sustitutivo. Además, porque es una discusión, yo creo que es muy actual en muchos sectores, ¿no? En el sector legal también lo hemos discutido, hasta qué punto, qué cosas de las que hacemos van a ser sustituidas por inteligencia artificial. Bueno, pues a todos 1.000.000 de gracias por este panel tan interesante. Podríamos seguir aquí conversando horas, entrando en más detalle en todos estos temas en los cuales ustedes son expertos y en realidad son tan actuales de cara a todos estos trámites arbitrales tan voluminosos y tan complejos que manejamos día a día. Así que 1.000.000 de gracias. Te paso la palabra, José Antonio. Muchas gracias a ti, Claudia, y muchas gracias a los panelistas. Estamos cumpliendo nuestro compromiso de ser 1 hora el tiempo de duración y por eso, aunque hay muchas más cuestiones, las tendremos que dejar para otra sesión. Pero el tema queda sobre la mesa y creo que ha merecido la pena. Simplemente, además de dar las gracias a quienes nos han acompañado, recordarles que la próxima sesión de este tema, de este grupo de sesiones sobre el papel del perito en el arbitraje internacional, tendrá lugar el miércoles también, como siempre, 20 de octubre, como siempre también a las 6 de la tarde, hora de Madrid. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós, buenas tardes.